Palanca selectora. La palanca de cambios es un elemento que forma parte de la caja de cambios manual y que tiene como función permitir al conductor cambiar el modo de conducción. Posiciones de la palanca selectora y mando. P. Estacionamiento. Nota: se oirá un aviso acústico si abre la puerta del conductor sin haber colocado la palanca selectora en la posición de estacionamiento. R. Marcha atrás. N. Punto muerto. D. Conducción. Arquitectura de la palanca selectora. En el Golf 2004. La palanca selectora actúa sobre el conmutador multifunción a través del cable de mando. Es transformado en señales eléctricas correspondientes a la posición momentánea de la palanca selectora. Conmutador para palanca selectora bloqueada en posición, P. F319. Arquitectura de la palanca selectora. En el Transporter 2004. El conmutador multifunción informa a la unidad de control para cambio automático acerca de la posición que detecta de la palanca selectora. Electroimán para bloqueo de la palanca selectora N110. Bloqueo de la palanca selectora. El bloqueo de la palanca selectora sirve para impedir que se seleccione por equivocación una gama de marchas al estar. Bloqueo antiextracción de la llave de contacto en el Golf 2004. Palanca selectora en posición de aparcamiento. Con el encendido desconectado. Bloqueo antiextracción de la llave de contacto en el Transporter 2004. El bloqueo antiextracción de la llave de contacto en el Transporter 2004 funciona por la vía netamente mecánica. La palanca selectora tiene en su parte inferior una pista bombeada, con una zona hundida. Arquitectura del cambio. La vista seccionada muestra la arquitectura original y la configuración original de los componentes en el cambio. Engranaje planetario / elementos de mando. El conjunto planetario está estructurado según el esquema de M. Lepelletier. El par del motor entra primeramente en un conjunto planetario simple. A partir del conjunto planetario simple se retransmite hacia un conjunto planetario doble según el esquema de Ravigneaux. El conjunto planetario simple recoge los embragues multidisco K1 y K3 y el freno multidisco B1. El número de satélites depende de la magnitud del par que ha de transmitir el cambio. En el conjunto planetario doble están situados el embrague multidisco K2 y el freno multidisco B2, así como el piñón libre F. Convertidor de par. La corona para el motor de arranque va soldada en la carcasa del convertidor de par, con lo cual viene a formar parte de este. Esta solución contribuye a una construcción compacta del cambio. El convertidor de par va alojado con su cubo en el cambio a través de un cojinete de deslizamiento. El accionamiento de la bomba de ATF se realiza a través de las gargantas que tiene el cubo del convertidor. La adaptación a las características de las diferentes motorizaciones se establece mediante diferentes versiones del convertidor de par. Embrague anulador del convertidor de par. Arquitectura. El convertidor de par dispone de un embrague anulador con amortiguadores de torsión integrados. Los amortiguadores de torsión reducen las oscilaciones torsionales al estar cerrado el embrague anulador. Esto permite ampliar de forma considerable el margen dentro del cual se mantiene cerrado el embrague anulador del convertidor de par. Rangos operativos. Del embrague anulador del convertidor de par. El embrague anulador del convertidor de par se hace funcionar de forma regulada, primero con un patinaje de baja magnitud y luego cerrando por completo, independientemente de las gamas de marchas, de la carga del motor y de la velocidad del vehículo. Sistema de ATF / lubricación ATF, Automatic Transmissions Fluid. El alto nivel de exigencias planteadas a la calidad de los cambios, a la fiabilidad de funcionamiento y a la facilidad de mantenimiento se traduce a su vez en unas exigencias de máximo nivel planteadas al ATF. El ATF tiene una influencia decisiva sobre el par de fricción de los embragues y frenos. Bomba de ATF. Uno de los componentes más importantes de un cambio automático es la bomba de ATF. Sin una alimentación suficiente con ATF, la transmisión no puede funcionar de forma inestorbada. La bomba de ATF es una versión de engranajes interiores, bomba duocentric. La bomba se distingue por un bajo coeficiente de fricción y un peso reducido. Refrigeración del ATF. El ATF
Se refrigera con ayuda de un radiador de ATF, que va abridado directamente al cambio e integrado en el circuito de refrigeración del motor. Esto permite que el circuito de ATF se mantenga cerrado, sin que sea necesario ningún tubo adicional para ATF. Estructura del sistema. Tomando como ejemplo el Golf 2004. Sensores. Sensor de régimen de entrada al cambio G182. Sensor de régimen de salida del cambio G195. Conmutador multifunción F125. Sensor de temperatura del aceite para engranajes G93. Conmutador para Tiptronic F189. Conmutador para Tiptronic en el volante E438 y E439. Estructura del sistema. Actuadores. Unidad de control para cambio automático J217. Electroválvulas de mando en la caja de correderas N88, N89. Electroválvulas de control de presión en la caja de correderas N90, N91, N92, N93, N282, N283 electroimán para bloqueo de la palanca selectora. Unidad de control del motor. Unidad de control para ABS. Unidad de control en el cuadro de instrumentos. Diagnosis. Autodiagnosis. El sistema de diagnosis, medición e información de vehículos VAS 5051 tiene los modos operativos. Localización guiada de averías. Funciones guiadas. Autodiagnosis del vehículo. OBD, diagnosis de a bordo. Técnica de medición. Localización guiada de averías. Prueba de forma específica para el vehículo de que se trata, todas las unidades de control que lleva incorporadas, consultando inscripciones de averías, y sintetiza automáticamente un plan de comprobación de sistemas a partir de los resultados obtenidos. En acción conjunta con información del sistema ELSA, por ejemplo con los esquemas de circuitos de corriente o con los manuales de reparaciones, esto conduce de forma enfocada hacia la causa de la avería. A través de la selección de funciones y componentes el sistema acepta las pruebas seleccionadas en el plan de comprobación y permite gestionarlas por el orden que se desee en las siguientes secuencias de diagnosis. Autodiagnosis del vehículo. El modo operativo puede seguir siendo utilizado, pero ya no se dispone de información que conduzca a mayores detalles a través del sistema ELSA. Funciones guiadas. El modo operativo es una novedad implementada. Sin tener que efectuar una prueba completa de los sistemas del vehículo se puede recurrir así rápidamente a funciones cotidianas del servicio, como por ejemplo la adaptación de llaves del vehículo. La implantación se llevó a cabo a partir del CD base V06.00.00 y el CD de la marca Volkswagen V06.42.00. Servicio. Herramientas especiales. Ajuste del conmutador multifunción F125.